Hola, mi nombre es Jocelyn Cruz García de la carrera de Mecatrónica del grupo 901. Voy a hablar sobre los amplificadores operacionales que voy a estar enseñando 6 circuitos que los vamos a estar simulando en Proteus. Estos circuitos dice que es un detector de nivel de voltaje positivo y negativo. El circuito es un detector no inversor de cruce por cero. El amplificador operacional dice que opera con un comparador. Su entrada positiva compara el voltaje EI que podemos ver aquí. Bueno, primero tiene entradas. La primera de voltaje de referencia ahí es un invertida y el de abajo de EI es una no invertida. Tenemos voltaje positivo, voltaje negativo y la salida. Amplificador operacional tiene una ganancia infinita, su resistencia de entrada también infinita y una resistencia de cero en la salida. Dice que EI con un voltaje de referencia de 0 voltios, que dice que el voltaje de referencia es igual a 0 voltios. Cuando EI es mayor que el voltaje de referencia es igual a positivo de voltaje de saturación. Esto se debe a que el voltaje de entrada positiva es más positivo que el voltaje de la entrada negativa. La polaridad de voltaje cero indica que EI está arriba o abajo de voltaje de referencia. La transición de voltaje cero indica cuando cruza la referencia y en qué dirección. Cuando voltaje cero cambia de negativa de voltaje de saturación a positiva de voltaje de saturación, indica que EI acaba de cruzar o que en la dirección positiva. Esta es un no inversor cuando EI está arriba de voltaje de referencia, voltaje cero es igual a voltaje de saturación, como lo acabo de decir. Y tenemos que es las formas de la onda. Bueno, vamos a ver la simulación en Proteus de la primer circuito. Aquí lo podemos ver. Que las ondas, el azul, el voltaje cero y el amarillo es el EI, voltaje de saturación positiva. También está el voltaje cero, coincide. Y también en voltaje negativo de saturación, cuando EI está pasando por negativo de voltaje de saturación, también B0. Y en el otro circuito vamos a ver todo lo contrario, lo inversor van a estar invertida. El EI cuando esté abajo, el voltaje cero va a estar arriba. Bueno, ahorita lo vamos a checar. Aquí el segundo, que es un detector de inversor de cruce por cero. Dice que la entrada negativa del amplificador operacional compara que EI con un voltaje de referencia de 0 voltios. Dice que el voltaje de referencia es igual a 0. Es un detector de inversor de cruce por 0, como lo acabo de decir. Las formas de onda de voltaje 0 comparadas con el tiempo, y que el voltaje cero comparado con EI puede que EI está arriba de voltaje de referencia de 0 voltios, que es igual a negativo de voltaje de saturación. Y cuando EI cruza la referencia y pasa a positivo, voltaje cero realiza una transición hacia lo negativo y pasa por positivo de voltaje de saturación a negativo de voltaje de saturación. Esto quiere decir que si la señal o el voltaje que se va a monitorear está conectado a la entrada positiva, se obtiene un comparador no inversor. Si están conectados a la entrada negativa, se obtendrá un comparador inversor. Cuando voltaje cero es igual a positivo de voltaje de saturación, la señal se halla arriba de voltaje de referencia en un comparador no inversor y bajo de un voltaje cero en un comparador inversor. Bueno, vamos a verlo en Proteus. Va a ser lo inversor a lo que vamos a ver en el primer circuito. Cuando EI esté arriba en positivo de voltaje de saturación, voltaje cero va a estar abajo en voltaje de saturación. Y así va a estar las ondas. Ahora vamos con el tercer circuito. Es el detector de un nivel de voltaje positivo y negativo. El detector de nivel positivo se aplica un voltaje de referencia a una de las terminales del amplificador operacional. Esto significa que está habilitado como un comparador para registrar voltajes positivos. El primer circuito es un no inversor cuando EI está arriba de voltaje de referencia, B0 es igual a positivo de voltaje de saturación. Dice que si el voltaje se va a detectar el EI
que es donde está la batería. Se aplica a la terminal positiva del amplificador operacional. El resultado es un detector no inversor de nivel positivo que va a formar, como estamos viendo, las ondas, y que cuando EI está arriba de voltaje de referencia, B0 es igual a positivo de voltaje de saturación. Cuando EI está abajo del voltaje de referencia, va a ser voltaje 0 es igual a negativo de voltaje de saturación. Y vemos que tiene una menor amplitud de tiempo. Vamos a ver la simulación del primero de esta diapositiva, y tenemos aquí el osciloscopio, las baterías, el amplificador operacional 741 y un potenciómetro, las resistencias. Aquí vemos cómo está la simulación. Vamos a poner la división de las líneas, por ejemplo, que vamos a ponerla ahí. Ahí, por ejemplo, ahí la división de voltaje, voltaje de saturación positiva y voltaje de saturación negativa. Vemos que cómo están las ondas. Tiene una menor amplitud, el voltaje 0, el azul, y el EI coincide con el voltaje 0, el positivo. Cuando baja, también coincide en voltaje de saturación negativo, el EI y el voltaje 0. El cuarto circuito, el de abajo, que dice que es que si EI se aplica en la entrada inversora del circuito, es un detector no inversor de nivel positivo. Cuando EI es mayor que voltaje de referencia, voltaje 0 es igual a negativo de voltaje de saturación. También lo mismo la inversora, cuando se agrega la batería en EI y cuando el potenciómetro se agrega en positivo de voltaje de referencia. Vamos a ver su simulación. Aquí estamos viendo que está el inverso a la otra. Está en voltaje de saturación abajo, en menor amplitud, y mayor cuando está arriba de voltaje de saturación. Aquí lo estamos viendo, lo mismo, como vimos las ondas, el voltaje 0 y el EI. Cómo está la simulación y el potenciómetro cuando sube y cuando va bajando. El potenciómetro sube y baja. Vamos a dejarle en medio ahí. Y dice que es un no inversor. Cuando EI está arriba de voltaje de referencia, B0 es igual a positivo de voltaje de saturación. Bueno, dice que el primer circuito dice que es un detector no inversor de nivel negativo. Este circuito detecta cuando la señal de entrada EI cruza al voltaje negativo, que dice que menos de voltaje de referencia, cuando cruza. Si EI es mayor que menos voltaje de referencia, BO es igual a positivo de voltaje de saturación. Cuando EI es menor que menos voltaje de referencia, B0 es igual a menos voltaje de saturación. Aquí también tiene un potenciómetro. Lo mismo, las baterías, las resistencias, las tierras, el potenciómetro, osciloscopio. Y aquí lo estamos viendo. Aquí estamos viendo el voltaje 0 tiene una menor amplitud aquí abajo y se cruza también con el EI. Aquí vamos a poner la línea. Aquí lo estamos viendo y una mejor amplitud, positivo de voltaje de saturación, que llega a donde pueda de positivo de voltaje de saturación. El otro circuito vamos a ver todo lo contrario. Al último circuito que estamos viendo, el de abajo. El de abajo dice que es un inversor. Cuando EI está arriba de voltaje de referencia, voltaje 0 es igual a menos voltaje de saturación. Este circuito es un detector no inversor de nivel negativo. Cuando EI es mayor que voltaje de referencia, B0 es igual
a negativo de voltaje de saturación, y cuando EI es menor que menos voltaje de referencia, B0 es igual a positivo de voltaje de saturación. Ahora aquí agregamos la bobina en la entrada de EI, en las entradas, y en el otro estaba en la entrada no inversora, y aquí está en la entrada invertida. Y estamos viendo todo lo inverso a esto. El voltaje cero tiene una menor amplitud en voltaje de saturación, y coincide lo inverso a EI, y aquí lo inverso también. Aquí los dos coinciden cuando EI está abajo de negativo de voltaje de saturación. El voltaje cero también está en voltaje de saturación, tiene menor amplitud. Vamos a ver en la simulación. Aquí está. Aquí podemos verlo. El B0 y el EI, las amplitudes, por ejemplo, ahí, el potenciómetro cuando va subiendo tiene una menor. Aquí igual, sí genera y menor. Bueno, eso es todo.